Epifanías. Un espacio lleno de revelaciones, en compañía de Samuel Consuegra, José Castillo, Milo Sonnen y Lauri Cantillo. John Hershey, ganador del premio Pulitzer. Pulitzer. Ese es un premio de periodismo, ¿cierto? Sí. Yo no sabía que era ese premio. Entonces, para los que no saben, es un premio que se le da, donde se reconoce el Es buen como el periodismo. Nobel del periodismo. Ok, como el Pritzker de arquitectura. Ajá. es como el Grammy de la música. Nacido en China, hijo de padres estadounidenses, se va a los 10 años para Estados Unidos y bueno, se empieza a dedicar al periodismo, empieza a estudiar. Trabajando para el New Yorker se va de reportero para Japón y es en Japón donde recoge las entrevistas y escribe un primer texto de Hiroshima, que es el texto que vamos a tratar el día de hoy, donde recoge la entrevista de 30 personas, 30 testimonios de sobrevivientes del ataque de Estados Unidos a Hiroshima con la bomba nuclear, de la cual escoge 6 y es de ahí donde saca el libro de Hiroshima. No sé si era la portada del New Yorker, hermosa, a mí me encantó. Sí. Esa portada Sí. se ve toda verde, Muy se ve bacana. tan disruptiva con lo que sería la historia real o lo que describe el texto en ese momento. A mí me gustó Súper mucho. llamativo, claro. Y bueno, lanza ese primer texto, empieza a ser vendido, hasta Albert Einstein compra más de 1000 unidades para Sí. poder repartirla porque él sentía que tenía un compromiso, tenía una deuda moral al momento de que, bueno, él hizo parte del equipo de personas que construyeron esa bomba nuclear, pero todavía no dimensionaba qué tanto era el daño que podría causar a llegar eso, que podría llegar a causar la bomba. Y se dio cuenta al momento de leer también, bueno, ya lo sabía, me imagino, pero al momento de leer el texto lo reconfirmó y quiso compartirlo con las personas. 30 años después, John Hershey vuelve y recoge los testimonios de esas mismas 6 personas que habían sido los sobrevivientes y escribe un capítulo extra para completar 5 capítulos que tiene Hiroshima, y entonces cuenta cómo ha sido la vida después, 30 años después de ese ataque nuclear hacia Japón. Entonces básicamente es el grandioso texto que vamos a tratar el día de hoy y vamos a tocarlo y a mirarlo desde un ángulo muy especial, que es la dimensión emocional. Así es, Samuel. Aprendimos que hay diferentes dimensiones de análisis con las que podemos mirar un texto o cualquier otro formato. Puede ser cualquier otro producto, puede ser película, serie, lo que sea, pero en este momento vamos a tratar de mirar estas dimensiones y analizar estas dimensiones en este producto que es Hiroshima de John Hershey. Se puede analizar de 4 maneras, ¿no? Desde la dramática, desde la espacial, desde la emocionalidad y de la temporalidad. En esta área, pero tiene muchos otros puntos de Exacto, vista. tiene muchos otros puntos de vista, pero hoy nos vamos a enfocar en la dimensión de la emocionalidad. Entonces, yo les propongo una estructura, ¿no?, de análisis, Ujú. que mientras iba leyendo este maravilloso libro me di cuenta que trataba la emocionalidad como por capas, desde que comienza hasta que termina. Y va comenzando desde lo más superficial hasta lo más profundo. Como una cebolla, así va. Sí, va como de una afuera hacia cebolla, adentro. exacto. Te das cuenta. Claro, es que sin leer el libro, solamente sabiendo el tema o de lo que se trata, se puede deducir de qué se va a tratar las emociones, o sea, cuáles van a ser las emociones que se van a evidenciar en el libro, como por ejemplo el orgullo, el miedo, la confusión, la incertidumbre, la rabia. Todas esas son emociones que van a ser parte de esta narrativa. Exacto. y como tal, ese fue el principal objetivo que llevó a escribir estas historias. Porque si no sabían, el verano de 1945, William Shank, director ejecutivo de The New Yorker, habló con el reportero John Hersey, que es el autor de este libro, sobre la idea de publicar un relato que ilustrara la dimensión humana, es decir, toda esa parte de las emociones y que pudiera conectar estos sucesos más allá
de la noticia, sino conectar con esas emociones y lo que se ha vivido. Pues le causaba estupor que simplemente fuera limitada la idea que se tenía sobre estos sucesos. Que sea solo la noticia, la bomba cayó y ya. Algo chévere. que Lo yo- logró. Sí, algo chévere que yo veo aquí es que él quiso contar algo, él quiso mostrar algo de lo cual ya había bastante información. O sea, una meramente informativa lo que existía. Pero entonces yo siempre, a mí me gusta mirar más allá del qué hizo, el cómo lo hizo. Y entonces cómo logró él que la historia de Hiroshima, que hay muchas películas de Hiroshima en Netflix, en YouTube, entonces que puedes ver muchísimas. Y noticias, me imagino que muchísimas en ese Noticias tiempo. También, Sí. muchísimas. Ahora todavía, eso sigue siendo Todavía. noticia hoy Sí. día, cualquier cosa que lo relacione. Pero como John Hershey, contando desde un punto de vista casi que subjetivo de cada persona, cómo vivió ese momento, es lo que engancha. Es lo que Y engancha. la manera en que lo conecta. Porque en algún momento todas estas personas se conectan. Y es impresionante cómo cada una de estas personas siente cosas a la vez tan similares y a la vez tan diferentes. Sí. Claro. Por ejemplo, te voy a poner el ejemplo de el pastor de la iglesia Tanimoto. Ajá. Cuando él cuando pasó todo esto, él no salió tan herido como las demás personas y relata en esta historia que mientras veía pasar a las personas que estaban mucho más heridas que él sentía vergüenza. O sea, tú piensas, o sea, tú que ahora nos vas a hablar un poco de la experiencia de leer como lector. O sea, tú piensas como lector y es como, ¿cómo puedes sentir vergüenza en ese momento? Yo sentiría, no me pasó nada, yo sentiría alivio. Ahí se despiertan muchas cosas. Creo que puedes llegar hasta el punto de sentir tú mismo como bien porque él es sobreviviente. Y como tú te encarnas en el personaje, o sea, tú empiezas a vivir ese momento del personaje, puede llegar hasta el punto de sentirse bien, tanto así hasta llegar a ser egoísta, de tú estar bien Sí. y de ver a la gente mal. Tú dices, yo soy afortunado. Pero al contrario, lo que muestra el libro es totalmente diferente. Total. Claro, y ahí es cuando vemos la importancia de relatos como estos. Estas historias, al ser contadas, nos da una perspectiva un poco diferente, porque puede que para ti, al ver que otras personas están heridas y tú saliste ilesa, te sientas afortunada. Claro, no siempre es el caso para todos. Entonces, de esta forma conectamos con la historia de una manera diferente desde la perspectiva de este pastor. Es como, o sea, yo lo veo como que cada personaje vivió un duelo diferente, o sea, como cada persona pasó por la etapa de la negación, de la ira, de la Sí. negociación, de la Sí. depresión, y al final la aceptación, que realmente yo no lo vi como una aceptación, sino más que todo como una resignación de el suceso, porque, Sí, pues fue sí, como un, bueno, pasó. sí, exactamente. Pasó y tenemos que vivir con esto. Hay una parte muy bacana que es donde cuentan cuál era el comportamiento de los niños. Y Sí, comparar muy bueno. eso con lo que una persona, por ejemplo el doctor, que estaba consciente de que algo grave estaba sucediendo. Los niños cuando veían que el calor estallaba las líneas, que, Las veían líneas como- de teléfono. que los veían como juegos, pero eso para ellos era alegría. Sí. Porque Y tan- veían como fuegos artificiales, Sí. como Sí. él lo describe como los niños encantados. Es correcto. Y cómo puedes tú entonces ver eso, o sea, que eso transmitirte, Claro. como por ese momento, imaginarte la alegría de esos niños en medio de una catástrofe a su alrededor, y que tal vez muchos de ellos ya habían quedado huérfanos en ese momento y Sí. no lo Claro, sabían. claro. Sí, Y de estaban hecho- celebrando de lo que estaba sucediendo. De hecho, una parte del libro nos habla de cómo cuando los niños sabían que eran huérfanos, pero aún así no perdían el hecho de ser niños. Ellos nos comenta que ellos tomaban el tiempo, ratico, para jugar, corretear y tal, pero a veces se ponían a llorar. Se sentaban a llorar y a sufrir por sus familias, por sus mamás, por sus Sí. papás que nunca iban a volver a ver. Entonces, esto realmente es algo muy fuerte, pero a la vez es algo que a ti te hace reflexionar. Los niños nunca dejan de ser niños. Es- Claro, te transporta como a ese lado de la inocencia y a tal grado que sucesos tan devastadores pueden llegar a ser interpretados de una forma no tan acercada a lo que se está viviendo. Exacto. Pues bueno, otro de los sentimientos que pude analizar, como ya vamos como por esas capitas de la cebolla, ¿no? Ya hemos hablado claro, de los sentimientos que comúnmente sabíamos que íbamos a encontrar en una historia, una narrativa como esta. El miedo,
el horror, la desesperación y sentimientos como este, pero hubo un sentimiento que yo vi que me pareció como el orgullo, el honor. Sí. El honor. Es como, por ejemplo, hubo un momento, uno de los personajes me llamó mucho la atención, que fue el señor Fukai, que a él lo obligaron a salir de las llamas. O sea, Sí. él lo llevaban arrastrando para que no se quemara. Entonces, en un momento lo soltaron y él corrió directo hacia las llamas. Yo me confundí en ese momento y yo pensé, este man no tiene cordura, Sí. pero es completamente razonable por el momento en que estaba viviendo. Él decía que tenía que quemarse, si Japón se quemaba tenía que quemarse con Japón. Exacto, Sí, y después claro. nos hablan de que realmente lo que pasó, lo que había pasado era que él estaba viendo a Japón arder y su honor le decía, si Japón arde, yo ardo con Japón. Sí. Un patriotismo, un Sonó por su sentimiento patria. grandísimo. Sí. Total. Y mucha gente sentía eso también. Sí. De hecho, los mensajes que mandaban los soldados, si nosotros estamos en guerra y ustedes ven avanzando a los soldados estadounidenses, o mátenlos o mátense ustedes. Decían, antes de que sucediera lo de la bomba. Claro. Son vainas que... Wow, eso no lo sabía. Sí. Bueno, de hecho lo vi en una reseña del libro que leí. Y son cosas que muestran hasta dónde llegaba el nivel, no sé si decirlo, patriotismo, fanatismo por Patriotismo diría yo. Por Como Japón. de- Sí. Porque A Pero es tal que también eran punto- cosas que mucha gente no entendía y era persuadida. Entonces tal vez eso pasa en masas. Y durante la guerra eso también sucede, que pues la gente se desboca por defender su patria y pues... no Claro, sé. y de hecho, de eso estábamos hablando justo en mi clase de filosofía, que el amor como tal, sentimiento, no debe ser racional todo el tiempo. Sí. Entonces al momento en el que tú te cuestionas ciertas cosas, deja de transportarse a esa línea de tú dejarlo sentir y fluir. Entonces sí, ya estas personas vienen previamente condicionadas y van creciendo en un entorno cultural en el que se les enseña la importancia y amor definido por ellos que se le tiene al país. Y esto lo lleva a realizar esas acciones como lo hizo este señor. Señor Fukui. También, por ejemplo, yo también leí uno de los relatos que hablaba de unas niñas de 13 años. 13 años. Yo entiendo al señor Fukui, pero es que, como tú dices, yo estoy racionalizando mucho este sentimiento, pero aún así, o sea, tal vez sea la diferencia cultural, pero a mí me pasa esa vaina y yo digo, no joda, bendito el gobierno, lo maldigo al gobierno por meterme en esa situación, pero esas niñas en ese momento estaban aplastadas por una pared y se iban a quemar y estaban cantándole al emperador. Y hubo una que se salvó y dijo, nosotros sabíamos que estábamos muriendo por amor al emperador. ¿Y a ti eso qué te causó leyéndolo? No, joda, a mí me causó, yo tenía la rabia. Sí, yo tenía bueno, la rabia, yo ¿cómo pueden pensar así? eso es lo bacano del libro, que no solamente muestra lo que está ahí, sino que tú también sientes. Sí, Y también claro. depende de lo que sientes según lo que tú has creído y lo que tú eres. Claro, Ya, y lo sí. bueno es que todo eso que te transporta no es solo una historia, es todas estas perspectivas de personas diferentes. Como dice una frase, el mundo está hecho por historias, no por átomos. Entonces son todas estas historias que te hacen conectar y ver de una manera tan diferente y sentir todas esas emociones que hace importante. Y se destaca el hecho de que para poder apreciar estas vidas se deben de tener un relato. Como tal, el relato hace que todas estas vidas nos transporte todas esas emociones. Acabas de citar a Rico, es un filósofo que decía que toda vida merece ser contada. O sea, una buena vida Ujú. tiene que ser contada. Si no, no fue vida ni ha sido vida. Hay Entonces, que vivir la vida como pensando en el guión de la serie. porque, tú no sabes si en algún momento a ti te van a hacer una biografía, una novela. Claro, ahí tiene que salir ¿Te interesante. imaginas? No es que yo sea terco, es que yo hago mi vida interesante. No, pero este libro ha sido una revelación grandísima. Cuando yo lo terminé de leer, cuando yo termino, esta es una costumbre que yo tengo. Cuando yo termino de leer los libros, los leo a lo último en voz alta, como haciéndole mención, como haciéndole honor al libro. Sí. Y mientras yo estaba leyendo la última línea, se me salió una lágrima. Léela, Y yo, léela. Vamos a leerlo.
aquí, la última línea. Su memoria, como la del mundo, se está volviendo selectiva. Y yo lo entendí como, estaba hablando de, en este momento, estaba hablando de como como el panorama que tenía todo este tema de Hiroshima y todo este de la bomba atómica, y nos estaba hablando de cómo se estaba como ya diluyendo, ¿no? La historia, como diluyendo todo este tema. Y eso, su memoria como la del mundo se está volviendo selectiva. Porque nosotros seleccionamos qué cosas recordamos. ¿Qué conservamos y qué conservamos y qué no? Exactamente. Creo que ahí está la tarea de nosotros, al que le gusta escribir y que quiera seguir esta línea del periodismo literario, que en ese entonces Hershey era llamado el nuevo periodismo. Causar eso en el lector. Claro. Que la memoria del que Pues lo es lea bueno. Alzar esas historias. sea selectiva con eso, o sea, que merezca la importancia de ser recordada siempre. Creo que lo logró, estoy seguro que lo Sí, logró Claro. con esto. Bueno, otra cosa que también me parece súper interesante es el último capítulo del libro que se escribió 40 años después, donde el autor hace un relato de cómo estos personajes vivieron durante esos 40 años y pues se reencuentra con los personajes que seguían vivos para ver cómo seguían y cómo seguía su vida y todo esto después del suceso. Me parece que es súper interesante porque pues, nos muestra el antes y el después de esta catástrofe. Claro, y ese concepto sí. de no limitar como tal la investigación que se tuvo del libro hace que veamos una capa amplia al respecto y directamente con la emocionalidad vemos cómo ese progreso de emociones en el ámbito de que cómo se sienten al respecto luego de 40 años, cómo es la actualidad de ese recuerdo y como tal esa historia que narra hace que conectes de otra forma más actual que se tiene sobre ese suceso. Yo sigo viendo también esta parte todavía desde el punto de vista del lector. Ahora imagínense ustedes las personas que habían leído esto la primera vez que salió Sí. y luego tienen el texto ya completo y luego 40 años después el que todavía lo había leído antes podría leerlo. Entonces sería como romper con esa línea temporal clásica que tenemos de los libros, que el libro es esto y listo, o sacan una secuela, pero no, o sea, él en un solo libro lo siguió continuando. Y cómo podemos tener hoy en día nosotros, tenemos la fortuna de leer Sí, el texto claro. completo. No tuvimos que esperar 40 años. Ahora también imagínate, o sea, dimensionemos qué sentía John Hershey por este libro, o sea, por este proyecto. Yo lo que veo es que era como su bebé, o sea, era su hijo, que lo crió. Lo Sí. crió por completo, lo creció, lo maduró y es lo que es hoy en día. Y eso es bacanísimo. También lo que entonces, desde el punto de vista del emocional, la dimensión emocional que estamos tratando, vemos a esos personajes 40 años después, todas las enfermedades, todos los problemas y dificultades que tuvieron que pasar después de llegar después de ese atentado hacia Estados Unidos Sí. para acabar con la guerra. Cómo les destrozó la vida a algunos. Por ejemplo, a Toshiko Sasaki, ella estaba comprometida y su prometido, al ver que ella había sufrido los efectos de la bomba, que quedó coja de una pierna y todo eso, retiró el compromiso. Sí, o sea, es como algunos también evitaban casarse con personas que habían sido afectadas por la bomba, por la radiación, porque tenían miedo de que, no sé, sus hijos salieran con algún problema. Algunos no podían Como tener tal, hijos. sí, como tal se puede decir de que cambia completamente el curso de la historia. Claro. Porque es como el efecto mariposa, se mueve un ala y cambia completamente Todo el curso. La vida de estas personas cambió así, en un resplandecer, porque eso fue Sí, un resplandecer. resplandecer. De hecho, yo quería hablar un poco como de la confusión que se vivió durante el atentado, o sea, cuando pasa esta bomba nuclear, las personas que no estaban en Japón, o sea, las personas que estaban por fuera de Japón, que vieron la noticia, la vieron como
hongo gigante que explotó y pues todo el mundo sabía qué era lo que había sucedido, pero las personas que vivieron y experimentaron eso desde cerca no tenían ni idea de lo que había sucedido cuando pasó, y la gente pues estaban como en un estado de confusión gigante que pues no... Es que fue un cambio impactante, o sea, una persona que estaba sentada en un momento Sí, se daba cuenta y sí. estaba siendo arrastrada y ya estaba Se lo mal. estaba su- llevando, estaban encima, le caían cosas. O sea, eso pasó tan rápido, dicen que pasó tan rápido, pero yo al momento de leerlo lo leí tan lento. Sí. De hecho, esto me recuerda mucho a un director ruso que se llama Tarkovsky, que en su libro de Esculpir en el Tiempo habla de que el narrador tiene la capacidad de contar una historia que sucedió en 10 segundos en 200 páginas, básicamente. O sea, me parece increíble esa Como jugar con la capacidad. estructura. Claro, y la capacidad de extensión que se tiene sobre un relato. También eso me hace mucho llevar a aterrizar en el autor Rykov, que habla sobre el mundo del autor y el mundo del lector. Esa capacidad que se tiene luego de que se escribe un relato, se hable de un relato, la capacidad de interpretación. Y esto lo podemos relacionar directamente con la emocionalidad, porque al momento de, por ejemplo, tú puedes llegar a sentir sobre un relato algo, tú puedes sentir sobre el mismo relato otra cosa distinta, Claro. entonces se abre todo ese espacio para interpretaciones de un mismo relato que escribió un mismo autor. Claro, Rico decía que el texto, o sea, el mundo del texto no termina en el texto, sino en el lector. Claro. Ujú. Y eso es lo que nosotros sentimos al momento de leer el libro. Sí. Y a mí realmente me causó, eso fue una montaña rusa. Yo estaba como, primero me emocionaba mucho saber un poco sobre las personas, después estaba, creo que ni tanto montaña rusa, pero sí fue entre... Sí, un gusanito. Sí, un gusanito, fue como entre rabia, miedo, confusión, o sea, sentía más o menos lo que ellos estaban sintiendo. En algún momento hasta sentí como se me revolvió el estómago cuando hablaban de manera tan Explícita. explícita de algunas escenas, Sí. como decían, como que se les derretían los ojos y cosas así, y yo estaba como que no, va a pasar. Pero es como todas, me imagino que cada persona, como dice Rico, Sí. lo interpreta- siente de Lo manera siente de manera diferente. diferente, sí. Sí. Lo interpreto. Bueno, John Hershey lo lograste. sí. Logrado John Ha Hershey. sido un honor para mí estar en este espacio con todos ustedes y poder conversar sobre este libro. Igualmente. Así es. Bueno, también un gusto de mi parte. Esta es mi última clase de mi carrera, así que fue un gusto haber cerrado este ciclo tan hermoso aquí con ustedes. Sí, realmente. Profe, muchas gracias. No, esto fue... Bendiciones. Realmente Gracias, fue una profe. discusión amena y la clase también fue muy amena, muy agradable, muy enriquecedora. Sí. Y discutir con ustedes un libro tan No, y yo que... genial como es el libro de John Hershey, aquí lo tenemos. La portada es impactante, todo desde el inicio hasta el final es impactante. Y pues bueno, No, de nada, yo que pues vengo de arquitectura, aprender sobre todo esto me parece súper interesante, la verdad, como que aprender de cada uno de ustedes, escucharlos hablar sobre el tema me parece súper interesante, y me voy también como con un interés por la literatura, el periodismo literario, que no sabía que tenía. Para que nunca se le olvide, usted es el arquitecto, pero también los escritores tienen que ser arquitectos porque Así tienen es. que crear la estructura de los textos. Total. como que nosotros dijimos que era como una cebolla, Una cebolla. una capa de emociones, una capa tras Correcto. capa. Bueno, chao, chao. Listo, Chao. chao. Muchas gracias por escuchar Epifanías.